Libro Cómo hablar bien en público, capítulo 2. La confianza en sí mismo durante la preparación. Ha sido obligación profesional del autor y al mismo tiempo un placer escuchar y criticar unos 6,000 discursos por temporada anual, desde 1912 hasta la fecha. Estos discursos fueron pronunciados no por estudiantes universitarios, sino por profesionales y comerciantes adultos. Si de esta experiencia hubiese quedado en el espíritu del autor alguna cosa mejor grabada que otra, esa cosa sería la necesidad imperiosa de preparar el discurso antes de pronunciarlo y tener algo preciso y perentorio que decir, algo que haya dejado impresión en el ánimo, algo, en fin, que no pueda quedar sin ser dicho. ¿No nos sentimos acaso atraídos por el orador en quien percibimos que tiene en su cerebro y en el corazón un mensaje real, un mensaje que trata ardorosamente de comunicar a nuestro cerebro y a nuestro corazón? He allí una buena porción del secreto de hablar. Cuando un orador cae en estado mental y emotivo de esa especie, advierte un hecho muy significativo, a saber, que su discurso se hace casi solo. El yugo resultará llevadero, la carga resultará leve, un discurso bien preparado está casi pronunciado. La razón principal que ha movido a la mayor parte de los alumnos a inscribirse en el curso del autor es, como hemos dicho en el capítulo primero, la de adquirir confianza, valor y seguridad, y el error fatal en que incurren muchos consiste en descuidar la preparación de sus discursos. ¿Qué esperanza tiene de vencer ese coherte que es el miedo y esa caballería que es la nerviosidad, entrando ellos en la batalla como entran con pólvora mojada y lanzas romas, o en fin, sin siquiera pólvora ni lanzas? En circunstancias tales, no nos extrañe pues que los oradores no se sientan precisamente cómodos frente al auditorio. Creo, decía Lincoln en la Casa Blanca, que nunca tendré suficiente experiencia para hablar sin turbarme cuando no tengo nada que decir. Si queremos tener confianza, ¿qué mejor que recurrir a aquello que lo produzca? El amor perfecto, escribía San Juan el Apóstol, destruye el miedo. Y lo mismo hace la perfecta preparación. Webster decía que lo mismo le daba aparecer semidesnudo delante de un auditorio que aparecer semipreparado. ¿Por qué no preparan sus conferencias con mayor cuidado los alumnos de este curso? ¿Por qué? Algunos no alcanzan claramente en qué consiste la preparación ni cómo resolverla prudentemente, otros alegan falta de tiempo. De modo que discutiremos estos problemas con cierta extensión y esperamos con cierta claridad y provecho que en este capítulo eh, con, podamos continuar con la explicación. La forma correcta de prepararse. ¿Qué es la preparación? ¿Leer un libro? Esa es una forma, pero no la mejor. La lectura puede servirnos de ayuda, pero si no nos hacemos de cierta cantidad de pensamientos envasados y los espetamos inmediatamente como si fueran nuestros propios, faltará algo en la exposición. El auditorio no acertará quizás a definir en qué consiste esto que falta, pero no sentirá entusiasmo por el orador. Veamos un ejemplo. Hace algún tiempo, el autor inició un curso de oratoria para banqueros neoyorquinos. Naturalmente, los alumnos de ese curso, siendo personas muy ocupadas, hallaban dificultad en prepararse adecuadamente o en hacer lo que ellos creían era prepararse. Toda la vida habían estado rumiando sus propios pensamientos, alimentando sus propias convicciones, viendo las cosas desde sus propios y particulares puntos de vista, viendo sus propias experiencias personales, de suerte que, haciendo todo esto, habían estado 40 años acumulando material para discursos, pero a algunos de ellos se les hacía difícil comprenderlo. No alcanzaban a ver el boscaje por los pinos susurrantes y las piceas. La clase se reunía los viernes por la tarde
de 5 a 7. Uno de esos viernes, un caballero que formaba parte de un banco importante, llamémosle nosotros Emilio Cortés, se encontró con que había dado las 4:30 y que encontró qué tema iba a tratar. Salió de la oficina, compró un ejemplar de la Gaceta Comercial en un kiosco y mientras iba al subterráneo leyó un artículo titulado "Solo tenemos 10 años para triunfar". Lo leyó no porque tuviera ningún interés especial en el artículo, sino porque debía hablar sobre algún tema, sobre cualquier tema, a fin de llenar el espacio de tiempo que tenía asignado. Una hora más tarde se levantó e intentó hablar amena y contundamente sobre el artículo. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado inevitable. El señor Cortés no había digerido, no había asimilado lo que trataba de decir. Trataba de decir, esa es la frase, estaba tratando. No había en su espíritu un mensaje que pugnase por salir y no había gesto ni tono de su voz que no le delatara inconfundiblemente. ¿Cómo podía esperar que el auditorio se impresionase más que lo que se había impresionado él mismo? Se refería insistentemente al artículo diciendo que el autor había dicho tal y tal cosa. La conferencia olía enormemente a Gaceta Mercantil, pero desgraciadamente muy poco a Emilio Cortés. Entonces el autor habló al orador más o menos de esta suerte: Señor Cortés, no tenemos interés en el oscuro atorzuelo que describió ese artículo. No podemos verle. En lo que sí estamos interesados es en usted y en sus ideas. Háblenos sobre lo que usted piensa personalmente, no sobre lo que los otros hayan dicho. Ponga un poco más de sí. ¿Por qué no nos habla sobre este mismo asunto la semana que viene? ¿Por qué no lee nuevamente el artículo y luego se plantea el problema? ¿Estoy de acuerdo con ese articulista o no? Y si lo está, piense en las sugestiones que ofrece y expóngalas con observaciones de su propia experiencia. Si no está de acuerdo con él, explíquenos por qué. Haga de este artículo el punto de partida para un nuevo discurso. El señor Cortés aceptó la sugestión, releyó el artículo y llegó a la conclusión de que disentía del articulista. Esta vez no se sentó en el subterráneo para preparar su próximo discurso en tan breve tiempo, lo dejó crecer. Este era como un hijo de su propio cerebro y se desarrollaba y crecía como lo habían hecho sus hijos verdaderos. Y como sus hijos, este también crecía de día y de noche, cuando menos él lo suponía. La lectura de algún periódico le sugería un nuevo pensamiento. De la conversación con algún amigo surgía inesperadamente el ejemplo que necesitaba. El asunto se tornaba cada vez más vigoroso y extenso mientras reflexionaba sobre él en los momentos libres de la semana. Cuando Emilio Cortés habló nuevamente sobre ese tema, tenía ya algo que era suyo propio, mineral que había extraído de su propia mina, dinero acuñado con su propio estampilla. Y como remate, el hecho de estar en desacuerdo con el articulista contribuyó a hacer más brillante su exposición. Nada espolea tanto como la disensión. Qué contraste increíble entre estos dos discursos pronunciados por un mismo hombre en la misma quincena sobre el mismo tema. Qué diferencia extraordinaria trae consigo la preparación bien efectuada. Citemos otro caso de proceder correcto y proceder incorrecto. Un caballero a quien llamaremos Hurtado estaba inscrito en el curso de oratoria. Una tarde dedicó su turno a elogiar a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Había recogido los datos precipitada y superficialmente de un folleto de propaganda publicado por el gobierno colombiano que traía una porción de fotografías y sendos artículos de Miguel Cane, Córdoba y otros. El discurso no fue mejor que el folleto, seco, inconexo, indigesto. No había meditado sobre el asunto suficientemente, no se había provocado en él el entusiasmo,
No sentía lo que decía con intensidad necesaria para hablar con genuino interés. Era un discurso insípido, soso, inútil. 15 días más tarde sucedió algo que hirió en lo vivo al señor Hurtado. Un ladrón le robó el automóvil que estaba en un garage público. Corrió al departamento de policía y ofreció recompensas, pero todo fue en vano. La policía reconoció que no estaba capacitada para recobrar el automóvil. Sin embargo, una semana antes no le había faltado a esta capacidad ni tiempo para andar callejeando por la ciudad, tiza en mano, y aplicarle una multa por haberse excedido 15 minutos en el estacionamiento. Estos polizontes de la tiza, que por estar tan ocupados en molestar a los vecinos respetables, no podían perseguir a los criminales, les hizo subir las mostaza a las narices. Estaba indignadísimo. Ahora sí tenía algo que decir, no algo sacado de un folleto impreso por el gobierno de Colombia, sino algo que surgía en caliente de su propia vida y experiencia. Esto era carne y hueso de la realidad, era algo que había encendido su ánimo y sus convicciones. Cuando escogió a la ciudad de Bogotá, había tenido que construir trabajosamente arrepelones, frase por frase, pero ahora no tuvo sino que ponerse en pie y abrir la boca, y su invectiva contra la policía salió a la superficie, hirviente y vigorosa como una erupción del Vesubio. Un discurso así es de éxito casi seguro. Rarísima vez fracasará. Era la suma de la experiencia más la reflexión. ¿En qué consiste la preparación? ¿Consiste la preparación de un discurso en empezar algunas frases intachables y anotarlas o aprenderlas de coro? No. ¿Significa entonces la reunión de algunos pensamientos esporádicos que poco o nada tengan que ver con nuestra personalidad? Menos aún. Preparar un discurso significa reunir los pensamientos propios, las ideas propias, las convicciones propias, las necesidades propias. Y tenemos tales pensamientos, tenemos tales necesidades, las tenemos en cada santo día de nuestra existencia. No nos abandonan ni cuando dormimos. Toda nuestra vida está llena de sensaciones y de experiencias. Yacen en lo más profundo del subconsciente, tan reales como los guijarros que yacen a la orilla del mar. La preparación significa pensar, considerar, recordar y escoger de estas sensaciones y experiencias las que nos parecen mejores, pulirlas, forjarlas, tejerlas unas con otras. No parece tan difícil, ¿verdad? Pues si no lo es, solo se necesita concentrarse un poco, pensar con una meta definida. ¿Cómo preparaba Dewey Moody aquellos discursos que hicieron época en el siglo pasado? No es ningún secreto, decía en respuesta a esa pregunta. Cuando elijo un tema, escribo el título de ese tema en la parte externa de un sobre. Tengo muchos sobres de esta clase. Si mientras estoy leyendo hallo algo que conviene en alguno de estos temas, lo anoto en el sobre correspondiente y lo dejo estar un año o más. Cuando necesito un nuevo sermón, reviso todos los sobres que se han ido acumulando. Entre los que encuentro allí y los resultados de mis propios estudios tengo material suficiente. De este modo, continuamente repaso mis sermones, quito algo de aquí, agrego algo de allá, así nunca envejecen. El sabio consejo del decano Brown. Hace algunos años, la Escuela de Divinidad de Yale se celebró el primer centenario de la fundación. En esa ocasión, el decano Dr. Charles Brown pronunció una serie de conferencias sobre el arte de predicar. Estas conferencias han sido publicadas recientemente por una editorial neoyorquina. El Dr. Brown ha preparado discursos semanalmente durante un tercio de siglo y ha adiestrado a otros en el arte de la oratoria, de modo que estaba en condiciones de dar buen consejo sobre este asunto, consejo que lo mismo aprovechará a un sacerdote que esté preparando una disertación sobre el Salmo 91, que a un zapatero que esté preparando un discurso sobre sindicatos obreros. Me topó pues la libertad de citar al Dr. Brown.
Meditemos el texto y el tema, meditémoslo hasta que se pongan tiernos y manejables. Empollaremos de este modo una bandada completa de ideas promisorias al permitir que los minúsculos gérmenes de vida allí contenidos se dilaten y desarrollen. Será mejor que este proceso se realice por tanto tiempo cuanto sea posible, que dejarlo hasta el sábado por la noche, cuando ya estamos haciendo la preparación final para el dominio siguiente. Si un sacerdote puede recordar una verdad cualquiera durante un mes o 6 meses quizá, o aún durante un año antes de que predique sobre ese tema, encontrará que surgen nuevas ideas continuamente, hasta que el crecimiento es a toda luz abundante. Puede meditarlo mientras camina por la calle o mientras viaja un tren cuando los ojos están demasiado cansados para leer. Puede también meditarlo por la noche. Es mejor para un sacerdote no llevarse el sermón a la cama todas las noches. El púlpito es algo magnífico para predicar desde él, pero no es un buen compañero de cama. A pesar de esto, yo me he levantado muchas veces a medianoche para escribir los pensamientos que se me ocurrían por miedo de olvidarlos antes del día siguiente. Cuando estemos ya dedicados enteramente a reunir material para un sermón determinado, escribamos todo lo que se nos ocurra respecto de dicho texto y tema. Escribamos que vimos en el texto cuando lo elegimos. Escribamos todas las ideas asociadas que se nos ocurran entonces. Anotemos todas estas ideas en pocas palabras, las necesarias solamente para fijar la idea, y mantengamos la mente a la caza de otras, como si nunca fuéramos a ver otro libro en la vida. Esta es la manera de hacer productivo el cerebro. Merced a este proceso mantendremos los procesos mentales frescos, originales y creadores. Escribamos todas estas ideas a que hemos dado nacimiento sin ayuda. Son más preciosas para el desarrollo mental que rubíes, diamantes u oro en polvo. Escribámoslas frecuentemente en pedazos de papel, en las partes de atrás de cartas viejas, en retazos de sobres, en papel inservible, en cualquier cosa que tengamos a mano. Esto es mucho más eficaz en todo sentido que usar hojas de papel en oficio limpias y grandes. No es solo por economía, sino que nos será más fácil disponer y organizar estos papeles sueltos cuando queramos poner el material en orden. Sigamos escribiendo cuantas ideas se nos ocurren, y para esto pensemos duro continuamente. No es necesario apresurar este proceso. Es una de las operaciones mentales de mayor importancia en que tendremos el privilegio de intervenir. Es el método que hace que se desarrolle el poder productivo de la mente. Hallaremos que los sermones que más nos agradan y los que más eficaces resaltan para los feligreses son los sermones que han estado más largo tiempo en nuestro interior, porque entonces son huesos de nuestro hueso, carne de nuestra carne, hijos de nuestra propia labor mental, resultado de nuestra propia energía creadora. Los sermones escritos a tirones y compilados siempre tendrán cierto sabor a cosa de segunda mano, a cosa recalentada. Los sermones que tienen vida no se agitan y entran en el templo con paso vivo, brincos y alabanzas. Los sermones que entran en el corazón de los hombres, moviéndolos a remontarse en alas de águila y a que caminen por la senda del deber sin desmayos. Estos sermones reales son los que nacen de las energías vitales del hombre que los pronuncia. ¿Cómo preparaba Lincoln sus discursos? ¿Cómo los preparaba Lincoln? Afortunadamente sabemos la respuesta, y leyendo aquí el método que él seguía, veremos que el decano Brown en su conferencia recomienda varios de los procedimientos de Lincoln que aplicó en los 80 años antes. Uno de los más famosos discursos de Lincoln es aquel en el que declaraba con visión profética: una casa dividida contra sí no puede sino caer. Tengo para mí que ese gobierno no puede subsistir permanentemente, una mitad de esclavo y una mitad libre. Este discurso fue ideado mientras efectuaba su trabajo cotidiano, mientras estaba a la mesa comiendo, mientras caminaba por la calle, mientras ordeñaba la vaca en el establo, mientras hacía su viaje diario a la carnicería, al almacén,
vistiendo su vieja esclavina negra a los hombros, ocupando un brazo con la cesta, mientras del otro lado su hijito no cesaba de charlar y hacer preguntas, tirándoles los dedos en vano esfuerzo de hacer hablar a su padre. Lincoln seguía caminando, abstraído en sus reflexiones, pensando en su discurso, olvidado aparentemente de la existencia del niño. De vez en cuando, durante este proceso de consideración y procreación, adoptaba algunas cosas, fragmentos, frases sueltas en sobres viejos, pedazos de papel, retazos quitados de algún saco de cartón, cualquier cosa que estuviese a la mano. Estas anotaciones las guardaba luego en el techo de su sombrero de copa y no las volvía a ver hasta que tuviera tiempo de sentarse y ordenarlas. Luego escribía, revisaba el discurso y le daba el pulimiento final para pronunciarlo y publicarlo. Durante los debates de la Junta General en el 58, el senador Douglas pronunciaba el mismo discurso en todas partes a donde iban. Lincoln, en cambio, seguía estudiando, meditando, reflexionando, hasta el punto que decía él mismo, le resultaba más fácil hacer un discurso nuevo todos los días que repetir uno ya pronunciado. El asunto se ensanchaba y aumentaba sin cesar en su mente. Pocos días antes de trasladarse a la Casa Blanca cogió un ejemplar de la Constitución, más los originales de 3 discursos, y se encerró en ellos en un cartucho sucio y polvoriento de un almacén, y allí, lejos de toda intromisión, escribió su famoso mensaje inaugural. ¿Cómo preparó Lincoln su célebre discurso de Gettysburg? Desgraciadamente, se han soltado falsas versiones al respecto. La versión verdadera es fascinante. Cuando la junta que estaba encargada del cementerio de Gettysburg decidió rendir un homenaje de consagración a los soldados que aquí reposaban, invitaron a Edward Everett para que pronunciara el discurso principal. Everett había sido ministro de Boston, presidente de la Universidad de Harvard, gobernador de Massachusetts, senador de la nación, embajador ante el gobierno británico y secretario de Estado. Se le consideraba uno de los oradores más capaces del país. Se fijó inicialmente el día 25 de octubre del 63 para la ceremonia. Everett declaró con mucho tino que le sería imposible prepararse a tan breve plazo, de modo que se postergó la ceremonia hasta el 19 de noviembre, casi un mes, para darle tiempo de prepararse. Los 3 últimos días de este periodo los pasó en Gettysburg, recorriendo el campo de batalla, familiarizándose con cuanto había ocurrido allí. Estos días de meditación y consideración fueron una preparación excelente. Tornó real en su mente la batalla. Se enviaron invitaciones para concurrir el acto a todos los miembros del Congreso, al presidente de la República y a su gabinete. La mayor parte rechazó la invitación, pero Lincoln, con gran sorpresa de la Junta, informó que concurriría. Le pedirían que hablase, muchos se opusieron. No tendrían tiempo para prepararse. Además, aunque tuviesen tiempo, era capaz de hacer un discurso. Desde luego era un buen orador cuando se trataba de un debate sobre la esclavitud, pero nunca había pronunciado un discurso de consagración. Este era un homenaje grave y solemne. No podían correr riesgos. Le pedirían que hablase, discurrirían desconcertados, pero 1000 veces más desconcertados habría quedado si hubiese podido obtener una vislumbre, escrutar en el futuro y ver que este hombre, de cuya capacidad oratoria estaban dudando, iba a pronunciar lo que hoy se considera uno de los discursos más importantes que jamás se hayan pronunciado. Por fin, 15 días antes del acto, enviaron a Lincoln una invitación tardía a que dijese algunas palabras apropiadas. Vaya invitación para un presidente de la República. Lincoln comenzó a prepararse inmediatamente. Escribió a Edward Everett, consiguió una copia del discurso que pronunciaría este clásico humanista, y cuando 2 o 3 días más tarde fue a una galería fotográfica que le hiciese un retrato, llevó el manuscrito de Everett y lo leyó mientras esperaba que el fotógrafo se aprestase. Pensó en el discurso durante varios días, pensó mientras iba a la Casa Blanca, al Ministerio de la Guerra, mientras volvía, pensó mientras descansaba
en su catra de cuero, en el Ministerio de la Guerra, a la espera de partes telegráficos, redactó un bosquejo aproximado de un papel de oficio que luego guardó en su sombrero de copa. Meditaba sin cesar sobre el discurso y sin cesar el discurso iba cobrando forma. El domingo anterior el acto dijo a un amigo: no está precisamente escrito, ni siquiera está terminado. Lo he escrito 2 o 3 veces y no estaré satisfecho hasta que le dé otro retoque. Llegó a Gettysburg la noche anterior al homenaje. El pueblo estaba lleno de bote en bote. Los 1,300 habitantes, que eran su población normal, se habían aumentado súbitamente hasta 15,000. Las aceras estaban abarrotadas, intransitables, y hombres y mujeres se veían obligados a caminar por las fangosas calles. 6 bandas tocaban música, la multitud cantaba, la gente se apeñuscaba delante de la residencia del señor Wills, anfitrión del presidente. Le cantaban serenatas, le pedían que hablase. Lincoln respondió con pocas palabras que dejaban entrever con más claridad que tacto quizá su deseo de no hablar hasta el día siguiente. Lo cierto es que pasó parte de la noche dando a su discurso otro toque. Hasta fue a una casa vecina donde se hospedaba su ministro Seward y le leyó el discurso para que lo criticara. Después del desayuno a la mañana siguiente procedió a darle otro toque, trabajando sin descanso hasta que volvieron a la puerta para informarle que ya era hora de ocupar su puesto en la procesión. El coronel Carr, que iba detrás del presidente, cuenta que cuando se inició la procesión, el presidente montaba erguido su caballo y como si desempeñase su papel de general en jefe del ejército, pero a medida que la procesión adelantaba, su cuerpo se fue encorvando para adelante, los brazos perdieron la rigidez y la cabeza se inclinó. Parecía perdido en sus pensamientos. Solo podemos inferir que aún en ese momento estaba repasando su corto discurso de 10 inmortales oraciones, dándole otro toque. Algunos de los discursos de Lincoln, aquellos en que solo tenía interés superficial, fueron fracasos rotundos, pero ahora era un orador consumado cuando hablaba de la esclavitud y de la unión del norte y el sur. ¿Por qué? Porque continuamente meditaba sobre estos problemas y los sentía profundamente. Un compañero que compartió una pieza con él una noche en una posada se despertó a la mañana siguiente cuando salía el sol y vio a Lincoln incorporado en su lecho y mirando fijamente la pared. Decía: este gobierno no puede subsistir permanentemente, una mitad esclavo y una mitad libre. ¿Cómo preparaba Cristo sus discursos? Se apartaba de la gente, pensaba, meditaba, consideraba. Se fue solo al desierto y meditó y ayunó durante 40 días y 40 noches. Desde entonces en adelante, dice San Mateo, comenzó a predicar. Poco tiempo después pronunció uno de los discursos más célebres de la historia, el Sermón de la Montaña. Todo esto es muy interesante, dirán algunos, pero yo no quiero ser un orador famoso, yo solo quiero echar algunos discursos de vez en cuando si se presenta la oportunidad. Muy cierto, y comprendemos perfectamente tal deseo. Este curso tiene el fin específico de enseñarnos esto, precisamente, pero por poca pretensión que tengan nuestros discursos, nos pueden resultar útiles y hasta podemos emplear un cierto modo los métodos de famosos oradores del pasado. ¿Cómo preparar un discurso? ¿Sobre qué tema debemos hablar en las sesiones de este curso? Sobre cualquier tema que nos interese. Si es posible, elegiremos nosotros mismos el tema y si el tema no se elige, a nosotros miel sobre hojuelas. De todos modos, el instructor nos proporcionará temas si así lo deseamos. No incurramos en el error tan común de querer abarcar muchos aspectos de una conferencia corta, que quien mucho abarca poco aprieta y todo se le suelta. Tomemos 1 o 2 puntos de vista y tratemos de desarrollarlos adecuadamente. Nos podemos considerar dichosos si los conseguimos en los cortos discursos a que le falta el tiempo nos obliga. Fijémonos el tema con una semana de anticipación para que podamos pensar que él durante 7 días y 7 noches, que el tema sea lo último en que pensemos cuando nos vamos a dormir. Pensemos en él mientras nos afeitamos, mientras nos bañamos, mientras vamos a nuestras ocupaciones, mientras empezamos con el asesor, mientras guardamos comida, mientras llega la persona que nos dio cita, comentémoslo con los amigos, hagamos de nuestras conversaciones giren en torno al tema.
Hagámonos todas las preguntas posibles con respecto al asunto. Si, por ejemplo, tenemos que hablar sobre el divorcio, preguntémonos qué causa el divorcio económicamente, socialmente, cómo se puede remediar el mal, será mejor tener leyes uniformes en todos los estados, por qué, o será mejor no tener leyes al respecto, no convendrá prohibir el divorcio o hacerlo más difícil o más fácil. Supongamos que tenemos que hablar sobre las causas que nos movieron a inscribirnos en este curso. En tal caso nos preguntaremos, ¿qué dificultades tengo yo? ¿Qué espero obtener de este adiestramiento? ¿He hablado alguna vez en público? ¿Cuándo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué creo yo que este adiestramiento tiene valor para mí? ¿Conozco a alguien que esté progresando más en la vida gracias a la confianza en sí mismo o soporte, capacidad de hablar convincentemente? ¿Conozco a alguien que no tenga posibilidades de alcanzar grandes éxitos por falta de estas cualidades? Seamos explícitos. Narremos la vida de estos hombres sin mencionar sus nombres. Si conseguimos ponernos en pie, pensar con lucidez y mantenernos hablando durante 2 o 3 minutos, habremos hecho cuanto se espera de nosotros en los primeros discursos. Un tema como el de por qué me inscribí en este curso es muy fácil. No puede haber duda de ello. Si dedicamos un poco de tiempo a la elección y ordenamiento del material, podemos estar seguros de que no lo olvidaremos porque estaremos hablando de nuestras propias observaciones, nuestros propios deseos, nuestra propia experiencia. Por otra parte, supongamos que hemos elegido el tema de nuestro empleo o de nuestra profesión. ¿Qué haremos para preparar este discurso? Ya tenemos reunida una buena cantidad de material sobre este asunto. El problema entonces consistirá en elegir y escoger ese material. No tratemos de decirlo todo en 3 minutos, sería imposible. El discurso resultaría excesivamente escueto, excesivamente fragmentario. Tomemos una fase del tema y solamente una. Adornémosla, extendámosla. Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de las causas que nos movieron a seguir la carrera que hayamos seguido? ¿Fue resultado de nuestra decisión o de la casualidad? Narremos nuestras primeras luchas, los reveses sufridos, las esperanzas abrigadas, los triunfos logrados. Hagamos una narración interesante, una pintura vívida, basada sobre experiencias propias, la historia real, íntima de un hombre. Cuando se la cuenta con modestia y sin asomo de petulancia que tanto irrita, es sumamente interesante, es un material que rara vez fracasa. O contemplemos nuestra profesión desde otro punto de vista. ¿Qué desventajas ofrece? Por ejemplo, ¿qué consejo daríamos a un joven que quisiera abrazar la misma profesión? O hablemos de la gente con quien solemos estar en contacto, los buenos y los otros. Contemos los problemas que nos presentan con aquellos con quienes debemos tratar diariamente, que nos han enseñado nuestra profesión respecto al tema más interesante de cuantos haya, la naturaleza humana, hablando sobre el aspecto técnico de nuestra profesión, los pormenores, nuestra charla, lo más interesante para los demás, pero la gente, las personalidades de los individuos es muy difícil desbarrar con semejante material. Sobre todo no hagamos de nuestro discurso una exposición abstracta. Esto suele aburrir. Entremezclemos en él una sucesión de ejemplos y de juicios generales. Pensemos en los casos concretos que hayamos observado y en las verdades fundamentales que esos ejemplos específicos ilustran. Veremos también que estos casos concretos son mucho más fáciles de recordar que los abstractos, que son más fáciles de exponer. Hace más brillante y más fluida nuestra exposición. Argüelles, protestando contra las notas enviadas por potencias extranjeras que trataban de inmiscuirse en los asuntos de España, concluyó del modo siguiente un brillante discurso. Reparemos en las pruebas históricas que aduce para abandonar sus acertos. El rey de España ha sido siempre víctima de las perfidias de los extranjeros, pero yo confío en que se aprovechará de las lecciones de la historia de su propia experiencia. Pedro I, rey de Castilla, murió rodeado de extranjeros, asesinado por su hermano Enrique en la tienda de Beltrán. El príncipe negro, heredero de Inglaterra, fue víctima
de los extranjeros, los que después de su desgracia le abandonaron y no halló refugio entre los déspotas, sino en la generosidad de la República Holandesa. La corte de San Petersburgo debe acordarse de que Pedro III, marido de la célebre Catalina II, fue destronado y todas sus señales evidentes que aparecieron en su muerte demostraron que había sido envenenado. Es todavía más memorable lo ocurrido con el emperador Pablo I, que lo es aún mucho más el escandaloso destronamiento de Gustavo Adolfo IV, que todavía anda por Europa hecho un peregrino. Algunos alumnos, al pronunciar un discurso, cometen el error imperdonable de situarse en el plano que solo a ellos interesa. ¿No es su obligación, acaso, hacer la charla amena, no para sí propios, sino para sus oyentes? ¿No deben hacer lo posible por satisfacer los intereses egoístas del auditorio? Sí. Por ejemplo, el orador es médico. ¿Qué mejor que explicar a sus oyentes el modo de cuidar el hígado con métodos caseros? Si es banquero, ¿qué mejor que aconsejarles cuáles son las inversiones más seguras? Mientras nos preparamos, analicemos nuestro auditorio, meditemos sobre sus necesidades, sus deseos. Esto a veces nos gana la mitad del éxito. Al preparar un discurso es muy beneficioso, si el tiempo lo permite, leer un poco, averiguar qué han pensado otros, qué han dicho sobre el mismo asunto, pero no leamos tanto de nuestras propias ideas queden desplazadas. Esto es muy importante. Vayamos pues a la biblioteca y consultemos al bibliotecario. Digámosle que estamos preparando un discurso sobre tal y tal asunto. Pidámosle ayuda sin embajes si no estamos acostumbrados a hacer trabajos de investigación y búsqueda. Nos causará probablemente sorpresa la ayuda que el bibliotecario nos preste. Quizá nos traiga un volumen que trata especialmente de nuestro tema, bosquejos y resúmenes para polémicas, en el que aduzcan las principales razones para cada bando sobre los asuntos públicos del día. Casi todas las revistas especializadas publican cada tantos números los índices que los comprenden. Existen cientos de las revistas que, así en España como en América, se publican sobre literatura, pintura, ciencia, comercio. La enciclopedia escasa Calpe, una de las más importantes del mundo, es también un importante auxiliar. Todas las bibliotecas tienen ficheros donde hallaremos docenas de libros en los que nos serán de utilidad. Poder dejado en reserva. Luther Burban dijo poco antes de morir: a menudo he creado hasta 1.000.000 de plantas de una misma especie para no encontrar más que 1 o 2 ejemplares realmente buenos, y entonces he destruido todos los otros. Los discursos deben prepararse con ánimo similar de profusión y entresadura. Reunamos 100 pensamientos y descartemos 90. Hagámoslo en obsequio de la mayor confianza, que merced a ellos obtendremos la mayor seguridad. Hagámoslo por el efecto que producirá sobre nuestro espíritu, sobre nuestro corazón, sobre nuestra manera toda de hablar. Es este un factor principalísimo, fundamental. Sin embargo, los oradores suelen no prestarle atención tanto en sus conferencias públicas como en las privadas. Yo he adiestrado a cientos de vendedores y propagandistas, dice Arthur, y el efecto principal que se advierte en los más de ellos es su imposibilidad de comprender la importancia que tiene el saber cuando se puede con respecto a los productos y en aprenderlo antes de iniciarse como vendedores. Muchos han venido a mi oficina para que, después de haber obtenido una descripción del artículo y algunas normas para intentar su venta, se han sentido ansiosos por ganar la calle y comenzar a vender. Muchos de estos vendedores no han durado una semana en la casa. He topado a menudo vendedores que durante el tiempo preliminar requerido para estudiar los artículos se ponen impacientes y dicen: nunca tendré tiempo de decir todo esto a mis clientes, están muy ocupados. Cierta vez le pidió a una conocida escritora, que a la sazón estaba en París, escribiese un artículo sobre el cable telefónico submarino para publicarlo en una importante revista. Nuestra escritora se trasladó a Londres, se entrevistó con el gerente para Europa del cable principal y obtuvo de este todos los datos necesarios para su propósito. Pero no se conformó con esto, quería tener datos guardados en reserva. Estudió
todos los modelos de cables que existían. Esto es, buscó toda la información necesaria para su proceso. ¿Por qué reunió 10 veces más información de la que humanamente podía utilizar? Lo hizo porque sabía que esto le iba a proporcionar poder de reserva, porque comprendió que las cosas que supiese, aunque no las expresara, preñarían de fuerza y color a las pocas cosas que sí expresara. Edwin James ha hablado de unos 30 millones de personas durante su vida y hace poco me confesó que si no se daba de puntapiés después de un discurso por todas las cosas interesantes que no había dicho, no lo hacía porque sabía que en hora de haberles dicho todas las podía haber fracasado. ¿Por qué? Porque su larga experiencia le enseña que los discursos de verdadero mérito son aquellos en los que hay un desbordamiento de material de reserva, una plétora, una profusión, mucho más que cuanto el orador tenga tiempo de mencionar. Queridísimo lector, ya conocemos bien su problema de usted y hemos dictado comprensivamente todas las providencias necesarias. No siempre se le pedirá a usted que prepare un discurso con anticipación. Se le dará simplemente un asunto fácil para que usted improvise después de haber encarado el auditorio. Esto le proporcionará una práctica preciosa para pensar de pie, que es como generalmente se debe hablar en las asambleas de cualquier suerte. Estar de pie es necesario para las prácticas. Algunas de las personas que se inscriben en este curso tienen escaso interés en aprender a preparar sus discursos de antemano. Solo quieren adquirir el hábito de pensar de pie y de intervenir en los debates en que concurren. Practiquemos las sugestiones que se dan en este capítulo. Ellas nos facilitarán la deseada facilidad y holgura, así como la capacidad de preparar discursos eficazmente. Si nos desmoronamos hasta tener un poco de tiempo libre para planear y preparar nuestro discurso, quizá nunca lleguemos a tener ese poco de tiempo libre. Sin embargo, aquello que es habitual, aquello que uno se acostumbra a hacer, resulta fácil, ¿no es verdad? ¿Por qué? Entonces, no dediquemos un día de la semana de 8 a 10 de la noche, por ejemplo, especialmente para esta labor. Tal es el método seguro, sistemático. ¿Qué cuesta probarlo? Sumario. 1. Cuando el orador tiene un mensaje verdadero en su mente y en su corazón, una necesidad perentoria de hablar, tiene pocas probabilidades de fracasar. Un discurso semi-preparado está semi-pronunciado. 2. ¿En qué consiste la preparación? En anotar alguna frase faltas de vida sobre el papel o en aprenderlas de coro. De ningún modo. La verdadera preparación consiste en extraer algo de nosotros mismos, en reunir y ordenar nuestros propios pensamientos, en fomentar y nutrir mientras nuestras propias condiciones. Ejemplo, el señor Cortés fracasó cuando quiso repetir los pensamientos recogidos de un artículo, pero cuando este artículo le sirvió similarmente como punto de partida para su propio discurso. Número 3. No nos sentemos a un escritorio y tratemos de fabricar un discurso en 30 minutos. No se puede hacer un discurso a pedido como si se tratase de asar una chuleta. Los discursos tienen que crecer. Escojamos el tema con una semana de anticipación. Pensemos en él durante los ratos perdidos. Meditémosle, durmámonos pensando en él, soñemos, en fin, con él. Hablemos de nuestro tema con los amigos, convirtámoslo en un motivo de conservación o conversación. Hagámonos todas las preguntas posibles con respecto a él. Escribamos en pedazos de papel todas las ideas y ejemplos que se nos ocurran y sigamos discurriendo otros. Los pensamientos, las sugestiones, los ejemplos irán apareciendo en los más diversos momentos, mientras nos bañamos, mientras vamos en automóvil, mientras esperamos que nos sirvan la cena. Tal era el método de Lincoln y tal ha sido el método de todos los buenos oradores. 4. Después de haber pensado espontáneamente durante algunos días, vayamos a la biblioteca y leamos libros y artículos que se refieren a nuestro tema, siempre que tengamos tiempo para ello. Consultemos en el bibliotecario, puede prestarnos ayuda. 5. Reunamos mucho más material del que pensamos emplear. Hagamos lo que Luther Burbank, que no pocas veces creaba hasta millones de plantas en busca de una o dos realmente excelentes. Hallemos 100 ideas y luego descartemos 90. 6. La manera de desarrollar el poder de reserva consiste en saber mucho más de cuanto
podamos emplear es tener un depósito repleto de información. Al preparar un discurso, pongamos en práctica el método que Arthur Dunn enseñaba a sus vendedores o el que empleaba aquella escritora que decidió escribir sobre el cable submarino del Atlántico. Vicios del lenguaje. Vocabulario. Las palabras de la que vamos a mencionar son dialectales, aunque algunas de ellas han sido aceptadas por la Academia Española de la Lengua. Es preferible evitarlas y reemplazarlas por las que se mencionen. Incorrecto, changador. Correcto, ganapán, mozo del cordel. Incorrecto, fulgir. Correcto, fulgurar. Lapicera. Correcto, portaplumas, mango. Aguatero. Correcto, aguador. Curtiembre. Correcto, curtiduría, tenería. Peritaje. Correcto, peritación. Cortafierro. Lo correcto es cortafrío. Yapa. Lo correcto, adejala, añadidura. Firuletes. Lo correcto es arrequibes. Bañadera. Lo correcto es bañera. Altoparlante. Lo correcto es altavoz. Atorrante. Lo correcto es vago, harapiento, pillo. Gramática. Sendos. Esta palabrita, que no tiene equivalencia en ningún otro idioma y que todos los idiomas nos envidian por lo útil y elegante, carece de singular. Por tanto, no puede ser sinónima de enormes, extraordinarios, exorbitantes ni monstruosos, puesto que estos 4 vocablos gozan de ambos números. Significa uno para cada cual de los 2 o más personas o cosas. Pasaron 2 hombres con sendos garrotes. Significa que llevaban uno cada cual. Así lo emplea Cervantes. Entraron 2 viejos de bayeta con anteojos que los hacían graves y dignos de ser respetados, con sendos rosarios de soñadoras cuentas en las manos. Y unánimo. De los escritores no digamos nada, porque es cosa sabida que si hay 200 que gesticulen y vociferen en el tablero de las letras, cada uno de ellos publica 200 ejemplares de cada una de sus obras y con sendas dedicatorias se las reparten entre sí. Ejercicio vocal de la correcta respiración. El famoso cantante aconsejaba llevar alta la corbata. Pongámosle en pie y llevemos a la práctica su consejo, no subiendo los hombros, sino elevando el pecho hasta su posición natural. Hagamos reposar todo nuestro peso hasta su posición natural sobre los tacones. Apoyemos una mano sobre la cabeza. Tratemos ahora de apartar la mano del pelo sin levantar los talones. Hagámoslo. No son los músculos del brazo, sino tratando de conservar la máxima altura que no sea posible. Esto es muy bien. Ahora estamos erguidos, el abdomen para adentro, la corbata y el pecho altos, la nuca pegada al cuello y la camisa. Hemos levantado los hombros. En ese caso, relajémoslo. Bajémoslos. Es el pecho el que debe estar alto, no los hombros. Sin bajar el pecho, exhalemos. Mantengámoslo alto hasta que salga la última pizca de aire. Y henos ya listos para respirar correctamente. Inhalemos profunda, lenta, tranquilamente por la nariz. Tratemos de sentir la misma sensación que sentíamos al practicar en la cama de respiración diafragmática que sugerimos en el capítulo 1. Sintamos los pulmones extendiéndose, empujando hacia el costado de las costillas inferiores. Sintamos la sensación debajo de los brazos. Sintamos el diafragma comprimiéndose y achatándose como un plato de papel dando vuelta y aplastado desde arriba. Sintamos el diafragma extendiéndose al poner los dedos sobre el grito de la muñeca, como llaman los niños a la parte que queda inmediatamente por debajo
del esternón. Exhalemos lentamente. Ahora, una vez más, inspiremos por la nariz. Advertiré nuevamente que no se deben levantar los hombros ni querer ensanchar los pulmones por la parte superior. Con la corbata en alto, inspiremos nuevamente y sintamos la expansión en medio del tronco. Yo practico la respiración profunda todos los días, decía. Caruso hacía lo mismo, por eso desarrolló un diafragma de gran fuerza. Cuando los estudiantes venían a pedirle consejos sobre el arte de respirar, Caruso solía decirles: apoya con toda tu fuerza el puño sobre mi diafragma. Y entonces, con una rápida y profunda inhalación, comprimía el diafragma con tanta violencia que arrastraba el puño con la mayor facilidad. Sin embargo, el solo conocimiento del buen respirar que estamos aprendiendo no nos servirá de nada si no lo sabemos aplicar. Practiquémoslo pues diariamente mientras caminamos por la calle, practiquémoslo cuando tengamos un momento libre en la oficina, practiquémoslo después de habernos concentrado durante una hora en algún asunto. Abramos la ventana y llenémonos de aire los pulmones. Esto no será tiempo perdido, será tiempo ahorrado, vigor reforzado, salud ganada. Por otra parte, no es menester practicar por mucho tiempo. Si lo hacemos con constancia, se nos convertirá en costumbre, nos causará extrañeza saber que antes respirábamos de diferente modo. Respirar con la parte superior de los pulmones es respirar a medias solamente, y quien respire a medias solamente, dice un antiguo pasaje en sánscrito, vive a media solamente. Si seguimos diariamente las indicaciones que damos aquí, no solo mejoraremos la voz, sino que las probabilidades que tengamos de contraer la tuberculosis serán escasas, y las probabilidades de que tengamos de librarnos de los resfríos que se le pegan a medio mundo durante el invierno serán muchísimas.